Hola, hola, sí, probando. Bienvenidos a un capítulo más de Podcast on the Road. Tenía tiempo que que no hacía un episodio que no fuese el After Home Office. Pero bueno, hoy justamente sentí las ganas de nada, de venir, soltar un poco lo que pienso, lo que siento, lo que estaba pensando, conclusiones, análisis, aprendizajes, todo. Y hoy justamente quería hablar de la serie de The Last Dance, que es la serie de Michael Jordan en Netflix, que bueno, ha estado súper de moda, o ha estado súper en boga en este último tiempo. Obviamente tiene un poco que ver que estamos todos encerrados en la casa, en cuarentena, y todos estamos consumiendo más contenido de Netflix, películas, un montón de otras cosas. Pero bueno, de igual forma, no quita que sea una serie espectacular. La terminé de ver hace poco y la verdad es que me encantó. Desde distintas posiciones me pareció una producción tremenda. Desde lo cinematográfico, desde el guión que manejan, desde cómo contaron la historia, me parece brutal. Pero por otro lado, también lo veo como alguien que disfruta una serie y la verdad es que entendí, no, aprendí un montón de cosas. Primero sobre los personajes de quién es la serie, Michael Jordan, de sus compañeros de los Chicago Bulls, Pippen, Rodman y un poco la vida de lo que pasaba, lo que era la vida de cada uno de ellos en ese momento, que fue, si no me equivoco, del 91 y ellos ganaron 6 títulos. Del 91 al 98, ese fue el periodo en que fue ese equipo tremendo. Y la verdad es que me parece espectacular lo que hicieron. Pero también es cierto que hay un montón de gente como que no ha criticado el documental, pero sí de alguna forma no están de acuerdo con la forma de ser de, por ejemplo, Michael Jordan. O sea, si viste la serie estás claro que no era muy pana, era tremendo bully con sus compañeros. Eh, Se burlaba de ellos, nada, les decía que él era mejor que ellos, que él le podía ganar a todos, no sé qué. Obviamente era burda de mamagüevo, pues. Era un maldito. Así lo hubiese dicho yo. Pero también te das cuenta el por qué era así y esa era su forma, como su medio para lograr lo que él quería. El tipo quería ser campeón, quería ser el mejor, quería hacer historia. O sea, él tenía en su cabeza desde mucho tiempo, desde muy chico, que él quería ser tipo una estrella, ¿me entiendes? Alguien que marcara un hito en la historia del deporte. Resulta que después no solo marcó en la historia del deporte, sino en todo lo que está alrededor del deporte. Pero bueno, lo que también me gustó muchísimo del documental es también aprender sobre una persona que yo siempre admiré desde la parte de lo deportivo, pero realmente no conocía quién era o qué hacía o las cosas por las que había pasado. Que es súper común a veces eso, ¿no? Como creer que conoces a alguien, incluso ponerlo en un pedestal. Y resulta que después cuando te enteras y sabes y aprendes y los investigas, los conoces, te das cuenta que puedes cambiar tu percepción hacia ellos. Pero bueno, yo particularmente siempre me pareció que Michael Jordan era un tremendo atleta, una locura lo que hacía. Pero acá en la serie también te lo muestran desde el punto de vista de persona. No solo deportista, porque muchas veces lo que vende, incluso hoy, lo que vende son las cosas más positivas de cada persona, ¿no? Como en redes sociales, en estrategia de marketing. Como lo que se muestra siempre son las cosas buenas. Eh, y verlo y aprender y conocer que también él pasó por un montón de cosas súper, súper heavies. Esa mentalidad de que no hay nada que no puedas hacer. O sea, como que si te lo metes en la cabeza y realmente lo quieres, lo vas a hacer. Y él hacía que eso pasara. Es tremendo, es como la gente, la sociedad de alguna forma, aparte de exigirle de ser el mejor deportista,
de cambiar la historia de la NBA, de cambiar la historia del marketing, de cambiar la historia de la franquicia en sí completa mundial del baloncesto. O sea, además de eso, la gente quería o no le gusta que el tipo no fuese tipo buena persona, pues, no fuese buen compañero. No te hablaba lindo, te mandaba a la mierda, pero porque para él esa era la forma de poder transmitir las ganas que, o sea, lo que tenían que hacer, ¿me entiendes? Para él era su forma, era un líder, de hecho fue el capitán del equipo por muchos años, y después también en la serie te habla y te muestra a sus compañeros más cercanos que tuvieron encontronazos con él, tuvieron problemas con él, tuvieron malos encuentros con él, pero también te dicen que probablemente ellos no hubiesen podido jugar al nivel que jugaron si no tenían a Michael pateándole el culo atrás. Él tenía un nivel de competitividad, y tiene, donde si él se proponía ser el mejor en lo que fuese, él lo iba a hacer. O sea, y le cueste lo que le cueste dolor, cueste no ser la mejor persona, no ser más amable, entrenar 10 veces más que lo que entrenaba otra persona. Y me sentí identificado con eso, ¿sabes? Es como que no hay... el dolor en un entrenamiento se va a pasar, ¿sabes? Como estás en la última repetición y no puedes más, porque evidentemente no puedes más, porque estás cansado, porque te duele. Es como que en ese momento es en el que tienes que entregar todo, o sea, el 200% para poder lograr esa meta o ese objetivo. En su caso era ganar campeonatos. Es más, él en su cabeza, él funcionaba de una manera muy particular, y me di cuenta que él se tomaba, o sea, tú lo ves de afuera y dices, verga, pero este tipo se tomaba las cosas demasiado personal, ¿sabes? Como lo que pasaba alrededor era contra él. Y te das cuenta que eso es un método de él para motivarse y cumplir la meta principal. Entonces, hay una cosa que, eso, él dice y habla de que todo se lo tomaba personal, pero él lo hacía para eso, para apoyarse. Incluso, no sé, muchas veces estando perdiendo juegos, se inventaba historias de que un jugador le había dicho algo o le había dicho, ¿qué pasa, viejo? No te veo activo. Y él lo usaba, se lo creía él, y lo armaba para que el equipo saliera y como que contraatacara y como tipo venganza contra esa persona, ¿me entiendes? Como para callarle la boca. Entonces nada, me parece que es una serie tremenda. Te spoileé un montón, pero bueno, nada, si no la has visto, mírala. La verdad es que es una serie que no es una serie de deporte. De hecho, hubo alguien que me dijo, no, tienes que ver esta serie que habla del deporte. Y te das cuenta que no habla del deporte, habla de un montón de cosas en la vida, ¿no? Como, por ejemplo, lo que te decía, las cosas rudísimas que le pasaron a él. Yo me enteré que a él le había matado al papá. Al papá se lo asesinaron. Y él estuvo envuelto en un montón de problemas relacionados a los medios. O sea, él era una persona que no... Él vivía escondido, porque cualquier momento que saliera y tenía los medios, a la gente, todo, es como el precio, ¿viste? Que pagan, todos los ojos están en ti, no puedes mover, no puedes hacer, no puedes equivocarte. Es una de las cosas que veo de esas figuras, como que ellos luchan mucho contra eso, como ellos no se pueden equivocar porque ellos son ellos, entonces como que la gente les exige que sean perfectos. Pero bueno, de verdad, si no la han visto, véanla, que está tremenda. Otra cosa de las que quería hablar un poco tiene que ver con un general del 2020. Quería hablar un poco sobre eso porque en estos días estaba viendo, empecé a scrollar en mi feed y me metí en un posteo de diciembre del 2019 donde yo decía que no podía esperar más para que llegara el 2020, porque era como el fin el fin y el comienzo de una década. Entonces era como algo, como viste, como ese cierre de ciclo y viene un nuevo ciclo, una década nueva, y sentía que iba a estar bueno pero estaba claro que iba a tener que ser como un momento de paciencia y de enfoque, ¿no? Enfocarte. Obviamente yo no lo decía pensando en que iba a pasar lo que estaba pasando, lo veía de otra forma, pero bueno, creo que pasó lo que creí que iba a pasar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, una perspectiva mucho más distinta. Tenemos que trabajar la paciencia porque, bueno,
toda esta situación nos hizo conocer etapas o formas de nosotros o sentimientos que nunca hemos visto, y nos hemos tenido que ver forzados a encontrarnos con eso, ¿no? Porque estamos encerrados, no se puede salir, no se puede viajar, no se puede hacer un montón de cosas que normalmente estábamos acostumbrados a hacer y que nos permitían como de alguna forma desconectarnos y ocupar la cabeza en otras cosas, y no tener como esa preocupación más de uno mismo. Y eso me hizo ver, empecé como a pensar en todas las cosas que están pasando desde que comenzó el 2020. Y son un montón, o sea, y todos los días te enteras de una distinta, cada semana una distinta. Algo que está pasando acá en Argentina, algo que está pasando en Estados Unidos, algo que está pasando en China, o sea, como que se van despertando como focos de más problemas. Sí, problemas, experiencia, vamos a ponerlo como, no sé, pues no todos son negativos tampoco. Y de hecho, desde cualquier ámbito, no sé, hace unos días leí que la NASA descubrió o que tenía señales de que habían ovnis. O sea, la NASA ya confirmó que existen los ovnis, por ejemplo, y que hay una vida extraterrestre. Después, por otro lado, dijeron que había posibilidades de que hubiese una realidad paralela, o sea, un mundo paralelo, donde las cosas como son acá son al contrario allá. De hecho, escuché un podcast que hablaba un poco sobre eso, ¿no? Que decía cómo lo descubrieron, ¿no? Estoy tratando de acordarme dónde fue, pero realmente no me acuerdo. Pero bueno, hablaba un poco sobre que vieron actividad en la atmósfera de la Tierra que hacía entender como que había otro universo que funcionaba de una manera invertido a lo que funciona. O sea, tipo un mundo paralelo, ¿me entiendes? Todo lo que pasa allá, acá es lo contrario. Después, bueno, una pandemia en el mundo entero. O sea, el mundo entero encerrado en sus casas. Eso es algo, tipo, épico. Una locura de película. O sea, las cosas que están pasando ahora son como que tú dices... Esto es una película, hermano, y a veces me puedo pensar dentro de fácil 2 años, ponle. Tipo, sale una película de ciencia ficción representando lo que está pasando ahora. Y gana un Oscar. Va a pasar, o sea, va a pasar, es como tipo, va a pasar. Después, tienes en Latinoamérica un montón de países que están pasando por crisis económicas de otro nivel. Volvemos a lo del tema de los gobiernos de izquierda, los gobiernos de derecha, como el nunca acabar. Todos los problemas derivan a algo económico, algo político. Todos los problemas que esto acarrea a muchos países, especialmente países de Latinoamérica, que tienen sus economías bastante complicadas. Y entonces ahí comienza también todo a politizarse de un montón de lados. Por ejemplo, acá en Argentina. Y ahora... Hace 6 días, el asesinato de George Floyd en manos de un policía de Minnesota. Y eso hizo despertar una gran cantidad de protestas en Estados Unidos en contra del racismo. Entonces, yo no sé si vieron el video, si alguno vio el video, pero yo lo vi y tipo, fue bastante heavy. De hecho, me pasó que me desperté, vi la noticia, vi el video y automáticamente mi día... Tipo, tuvo un cambio totalmente drástico. Tipo, pasé de levantarme normal a estar como esa sensación de indignado, ¿sabes? Como, mierda, ¿cómo esto lo estoy viendo acá, ¿me entiendes? ¿Cómo carajo estoy viendo esto? Pasó. O sea, me estás mostrando como una persona mató a alguien en la calle, un policía mató a alguien. Lo piensas desde ahí, ni siquiera tener que ver si es negro o si es blanco, si nada. Yo, particularmente cuando lo vi, fue como, no me interesaba si era negro o si, porque si en vez de un negro hubiese sido un blanco, hubiese sentido lo mismo, ¿no? Pero el hecho de que una persona esté aplastándole, tipo poniéndole la rodilla en el cuello a otra persona sin necesidad, porque no había necesidad,
Entonces como que mi día cambió totalmente, ¿no? Y en un punto no entendía cuál fue ese cambio de ánimo que tuve en ese momento, hasta que entendí y dije, claro, brother, o sea, vi esto y como que te mueve un montón de cosas. Es como, es súper heavy verlo y escuchar. Entonces, eh, nada, ¿esto qué pasó? Hizo que despertara algo que despertara no, hizo mediatizar algo que ya estaba, que ha estado entre nosotros desde hace muchísimos años. Especialmente en Estados Unidos sabemos que hay, o sea, han habido muchísimos, en los últimos años, muchísimos asesinatos, porque son asesinatos, y eso nos hace entender que el racismo es algo que todavía existe, porque estoy seguro que es así. En Estados Unidos particularmente son hechos contra negros, contra latinos, pero también me hace entender un poco que sí es cierto que el racismo contra negros en Estados Unidos es muy particular. Nosotros como sociedad también tenemos tenemos normalizado ciertos comportamientos racistas. Incluso lo hablo desde mí. Creo que en el resto de Latinoamérica, hablando desde mi lugar, siento que el racismo existe. El racismo es algo que está naturalizado en un montón de aspectos. No lo vemos con negros, como pasa en Estados Unidos entre blancos y negros, pero sí lo vemos incluso desde política, nacionalidad, estrato social, orígenes, un montón de cosas. De hecho, te hablo desde mi lugar, incluso cuando llegué a Argentina, de alguna forma pensé que no había racismo porque, nada, yo no había de alguna forma sufrido ningún tipo de ataque por ser extranjero. Hasta que llegué a un punto donde me di cuenta que mientras más venezolanos venían, esa xenofobia creció un poco más. No quiere decir que es la mayoría, porque también hay que aclarar eso. El racismo hoy en día no es la mayoría. No es la mayoría la que quiere que una persona de una raza distinta o se siente superior incluso a otra raza. O sea, tener en la cabeza que tú, por tener un color de piel, o un estrato social o una nacionalidad, te haga pensar que puede ser superior a otro. O sea, desde cualquier punto de vista eso está mal. Pero no fue hasta ese momento, cuando me di cuenta que habían cada vez más venezolanos, que esos focos o esos pocos que sí les molestaba incluso que extranjeros vinieran acá y tuvieran trabajos y argentinos no pudieran, o gente que vive acá no podía tener esos trabajos, eso les molestaba. Entonces te das cuenta, o yo me di cuenta particularmente, ojo, eso no es nada más que Argentina, eso pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Venezuela incluso. Lo único distinto es que cada uno tiene su tipo de racismo, su forma de racismo o su foco de racismo. En el caso de Estados Unidos, sabemos que la gran historia que viene es de la esclavitud, la cantidad de personas que han estado peleando por defender la vida y los derechos y la normalidad de vida de las personas negras. Estoy de acuerdo que es algo que tenemos que comenzar a cambiar, porque ¿qué pasa? He visto varios reportajes, videos donde hacen análisis y hablan sobre que nosotros no nacemos siendo racistas, sino que aprendemos a ser racistas. No quiere decir que tu papá vino y te dijo, no sé, hay que matar a los negros, hay que matar a los extranjeros, hay que matar a los venezolanos. No hablo de eso. Pero sí acciones y comportamientos que forman parte de una cultura, de una idiosincrasia, que vas adquiriendo y vas normalizando. Y al normalizarlos, los transmites. Entonces, siento que es algo en lo que tenemos que trabajar. Incluso haciendo bromas. Te lo hablo de mí. Yo jodo con bromas que pueden tomarse racistas. Y no creo que esté bien. No es lo que quiero transmitir. Pero siento que hay cosas que tengo muy normalizadas. Que capaz pueden lastimar a otras personas. Entonces, si alguna vez en algún momento escuchaste algo que te pudiera lastimar, te pido perdón. Te pido disculpas. Siento que es algo en lo que tenemos que trabajar, es cierto. Siento que es algo en que la sociedad tiene que exigir un cambio
de comportamiento. En el caso de Estados Unidos, un montón de gente salió a protestar. Un montón, muchísima. Y estoy de acuerdo con que la gente salga a protestar. O sea, estoy de acuerdo con que, o sea, si no salimos nosotros a exigirlo, nadie nos lo va a traer, ¿no? Como que es un trabajo de todos nosotros juntos. Pero, como somos humanos, y los humanos muchas veces, el 99% de las veces, cagamos todo, viene el momento en que ese reclamo por tu derecho y por el deber, en este caso del Estado, de protegerte, de la policía, de no matarte por el simple hecho de ser negro, hay muchas veces que esa petición o ese foco de una protesta se pierde. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común ver en todo el mundo que al momento de ver una propuesta, un reclamo social, existan intereses distintos a las personas que están realmente protestando para que exista ese cambio. Hay personas que lo politizan, hay personas que se encargan de que esas protestas y esos reclamos se conviertan en un caos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que es que hay saqueos, están destruyendo la ciudad con el fin de exigir el cambio de leyes y por hacer justicia, que está perfecto. Eres un asesino, eres una persona que parece que lo estás disfrutando, ¿me entiendes? Como que es algo que sabes que va a pasar y aún así dejas que pase, o sea. No sé tampoco, no me interesa saber, o sea, para mí lo metería preso de por vida. Pero sí es cierto que esos desastres... a ver, lo pongo como un ejemplo. Estos días leí un tweet que decía, ayer leí un tweet que decía de una mina, de una tipa en Estados Unidos que era muy conocida, que decía que si a ti te mataron un hijo y decidieras romper una ventana, ella lo entendería. Y me parece súper recontra descabellado lo que está diciendo, cómo saca de contexto totalmente una realidad donde están rompiendo y haciendo mierda toda una ciudad o todo un país o todas unas calles, negocios, emprendimientos, familias, un montón de cosas que dependen de eso, y que tú supuestamente estás defendiendo una igualdad y tú te estás cagando en el resto de la gente, ¿sabes? Entonces, eso para mí no tiene ningún sentido. Y este tuit decía eso, y te lo juro que o sea, para mí, de hecho le contesté, le dije como... O sea, es primero que estaba totalmente fuera de contexto y segundo que para mí no tenía nada de sentido que te haya pasado eso, te haya matado un hijo y que tú vayas y tipo tires tu casa abajo, ¿me entiendes? No sé, no tiene mucho sentido y es lo que están haciendo la gente, están agarrando sus propias ciudades, sus propias localidades, sus propios pueblos, sus propios negocios y lo están haciendo mierda, lo están prendiendo fuego y lo están haciendo mierda todo. Y creo que no es lo que quieres transmitir de alguna forma. Vuelvo y repito, el racismo es algo real, el racismo es algo que existe, el racismo es algo que mata gente, a inocentes, y no pasa una sola vez, han pasado muchísimos, este en particular por suerte agarró, por suerte, imagínate, por suerte existen las redes sociales, por suerte existen tantas plataformas para estar conectados, que lo pudiste ver y darte cuenta que es algo real y que hubo un montón de gente que se dio cuenta que es algo real. Hay un montón de gente que hablaba y decía que era una pelotudez lo del racismo. Y resulta que existe y lo viste cómo matar a una persona en tu cara. Entonces, eso es un lado positivo de esta era, de estar todos comunicados, donde hoy en día las injusticias son más difíciles de hacer. Existen, todavía pasan, pero son más difíciles de hacer porque estamos en todos lados con una cámara, un celular, internet, entonces como que todo se viraliza rápido, o sea, la información llega a todos los lugares mucho más rápido y se puede verificar incluso más rápido. Entonces, nada, me he encontrado con un montón de opiniones de personas que, para dejar muy claro el hecho que yo piense así, no quiere decir que sea la forma correcta, sino es la forma que yo pienso, o es la forma que para mí tiene más sentido dentro de mi sentido común. Me he encontrado con distintas opiniones, con gente que apoya. Es más, hay gente que dice que está bien que pase eso, ¿sabes? Hay gente que dice que está bien que haya desastres y que haya saqueos. Que de hecho,
lo llegan a tal extremo de comparar que ¿por qué te duele más que romper una tienda a que maten a una persona? Y es algo que para mí no tiene sentido poner en una balanza, porque a ti nadie te está diciendo que es mejor que maten a una persona que rompan una tienda. Te estoy diciendo que si queremos defender que no maten a una persona, no necesitas hacer mierda a una tienda. ¿Me explico? O sea, no hay necesidad de responder con más mierda. Pero también es cierto que, como les decía antes, que hay grupos, hay focos de personas, hay personas que viven para eso, para generar como este caos. Y lo digo porque incluso en Venezuela pasaba, incluso acá pasa, acá en Argentina, en Latinoamérica pasa. Todo se politiza y evidentemente hay alguien que se beneficia de que haya saqueos. Y después viene y se pone en juego el valor, los valores de cada una de las personas. Porque obviamente a ti no te están. O sea, las personas que vemos en televisión que están pasando por una tienda Apple o por una tienda Nike y ven que está ropa a la ventana y entran y se llevan todo así, se van corriendo y se roban las cosas, evidentemente los valores de esa persona no están muy claros. O evidentemente no son los valores que la mayoría quiere defender, que son los valores de la justicia, de la igualdad, del el no racismo, de la no diferenciación por el simple hecho de color de tu piel. Entonces, nada, es algo que se ha repetido en la historia. O sea, siempre, siempre, siempre. De hecho, escuchaba a la familia de Floyd, y donde ellos llamaban a que la gente no tenía que salir a romper las cosas. O sea, de hecho, decía que ni porque rompan todo el país, Floyd va a estar vivo otra vez, ¿me entiendes? Entonces, no tiene mucho sentido esa actitud tipo de romper todo y matar a todo el mundo. Y tomar represalias contra todo el mundo, porque aparte hay cosas que he visto videos de situaciones que tú dices, brother, ¿cómo llegó a pasar esto? ¿Sabes? Pero bueno, es algo que pasa, es algo que pasa, y creo que este año, 2020, va a ser como cuando yo agarraba el cuaderno el libro de historia de Venezuela. Yo tengo un libro que se llama Historia de la República Bolivariana de Venezuela, donde leías, era como tipo una línea de tiempo, una cronología, desde que se descubrió Venezuela hasta su independencia y el post-independencia, ¿no? Y creo que el 2020 va a ser un capítulo de ese libro de historia bastante largo, tipo bastante, bastante, bastante largo, pero que va a marcar como una vuelta de 200.000 grados, para lo que viene después, o sea, lo que el mundo era antes y con lo que se viene. Entonces, nada, siento que todavía falta un montón de cosas. Siento que va a ser un año de mucho aprendizaje, de muchas cosas positivas y de algunas no tan positivas, un poco más tristes. Pero creo que forman parte de todo inicio, ¿no? La humanidad ya ha pasado por distintas extinciones. O la Tierra. Entonces, de alguna forma, esto es como. Este año va a marcar como tipo una extinción de una humanidad, para darle vida a otra, ¿no? Una totalmente distinta, con valores reforzados o con un montón de cosas distintas. O por lo menos, eso es lo que yo espero. Así que gracias por estar acá, gracias por haberme escuchado. Extrañaba hablar un poco con ustedes, ¿no? Como distender un poco y hablar temas que he tenido en la cabeza. Este va a ser el primer episodio de Podcast on the Road que voy a subir a YouTube y a Instagram TV. Voy a empezar a hacer en las dos plataformas. Creo que es una forma también de charlar con ustedes por otros lados, y que incluso ustedes me puedan comentar. Así que si lo estás viendo en video, deja tus comentarios, tus pensamientos, tus opiniones, lo que sea. Y si lo estás viendo en podcast, anda al canal de Podcast on the Road y suscríbete para que te llegue la notificación. Gracias por estar acá. Espero que estén muy, muy, muy bien, que la estén pasando lo mejor posible, y que nos vamos a encontrar en un poquito más de tiempo. Nos vemos. Chao.